Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero hablar sobre el tema y desde ese entonces. Como ustedes saben, como seres humanos, todos nosotros pensamos de cosas desde una cierta ocasión. Tal y tal cosa sucedió. Y desde ese entonces. Y ahora, muchas veces uno se encuentra con un anciano o una anciana, y a ellos les gusta referirse a una ocasión en el pasado en el cual algo sucedió, al que ellos pueden marcar distintamente y decir: fue en ese entonces. Ahora, me supongo que prácticamente todos nosotros aquí en esta noche pudiéramos traer a memoria ciertas cosas que sucedieron en ciertas ocasiones. Desde ese entonces, algo cambió. Tal y tal cosa sucedió en ese entonces, y desde ese entonces en adelante fue diferente. Y es una buena cosa que podamos recordar, y algunas de esas memorias de las cosas de las que pensamos son cosas dignas que cambiaron. Y hay algunas cosas en que pensar que no son tan dignas. Por ejemplo, si la mujer de mala fama, si ella dijo: hubo un tiempo en el cual yo era una muchacha moral, buena, justa, y una cierta noche, o en un cierto lugar, sucedió una cierta cosa, y desde ese entonces, ella ha estado en el camino errado. Su vida ha sido manchada con pecado, y negrura, y oscuridad, y únicamente le espera a ella el juicio. Pero ella puede recordarlo, que sucedió desde esa cierta ocasión, cuando ella tomó el camino errado. El hombre borracho, en esta noche en las calles, que está tratando de ahogar sus penas. Usted pudiera levantarlo, como cuando yo estuve allá en el Bowery, hace un tiempo, en Nueva York, el gran centro de las personas borrachas. Yo estaba caminando con un cierto ministro, y ahí estaba un hombre tirado, simplemente muchos hombres, inofensivos, indefensos, tirados allí, con la parte de enfrente de su ropa toda mojada, y con su barba crecida en sus rostros, y sencillamente en una condición terrible. Y ellos eran perfectamente inofensivos. Y este ministro dijo: levante a ese y solo pregúntele. Y yo me dirigí a este hombre, el cual estaba tirado, con un pie a lo largo de un parachoques de un automóvil y su cabeza recostada en la calle, y se miraba que él no había sido capaz algunas veces de ir a los sanitarios. Y él sencillamente estaba en una condición terrible. Y puse mi mano sobre él y le dije: ¿puede usted hablar? Y él no me contestaba. Así que el ministro se bajó. Él sabía más cómo lidiar con él. Y él le preguntó: ¿quién es usted?
Y finalmente él logró que se incorporara lo suficiente hasta que él pudo decir, si tú me compras un trago, y nos llegamos a dar cuenta que él podía señalar con su dedo al banco del cual él en una ocasión era presidente. Bueno, él dijo, nosotros somos predicadores. ¿Me pudiera decir lo que sucedió? Si tú me prometes un trago. Bueno, nosotros no podíamos hacer eso. Yo dije, yo no pudiera añadir pena a sus penas. Yo quiero ayudarle. Toda su historia, él llegó a casa una noche y había lo que él llamaba una carta de querido Juan sobre la mesa, de que su esposa lo había dejado y él la amaba y ella se había llevado a sus hijos y lo divorció y ella se había ido con otro hombre. Y él dijo, yo no sabía qué hacer, darme un balazo en mis sesos o qué hacer, así que yo fui a la cantina. Y desde ese entonces, allí estaba él. Eso es por todo el mundo. El mentiroso. Usted pudiera tomar uno, como yo le dije un día a un hombre que yo pensaba que estaba diciendo bromas, y me llegué a dar cuenta que él decía tantas mentiras al grado que él mismo realmente las creía. Y yo dije, ¿qué lo hace usted hacer eso? Y me senté a hablar con él. Yo dije, yo quiero indagar algo. Esas historias son disparates para que la gente las crea. Él dijo la primera que yo puedo recordar que dije. Él dijo, yo era un muchachito que fui criado en un buen hogar. Y él dijo, yo salí afuera y fumé cigarrillos, solo para hacerme el listo, y comí algo de café para quitármelo de mi aliento. Y él dijo, lo hice detrás de la chimenea vieja, detrás de la casa. Y él dijo, yo nunca olvidaré cuando mi mamá me encontró y me dijo, hijo, déjame oler tu aliento. Y yo soplé mi aliento en su rostro y ella dijo, tú has comido café para quitarte algo de tu aliento. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado fumando cigarrillos? Y él dijo, algo me dijo que le dijera la verdad. Él dijo, pero yo dije, no mamá, yo juro que no he estado fumando cigarrillos. Él dijo, y desde ese entonces, eso lo empezó. Todos podemos encontrar algo que empezó en una cierta ocasión, y desde ese entonces en adelante las cosas cambiaron. Y hay otras cosas dignas de las cuales pudiéramos pensar. Los hombres con buenas intenciones han tratado de empezar cosas de nuevo, de hacer cosas en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando la electricidad primero fue encontrada por Benjamin Franklin, y ellos fueron capaces de conquistarla, ellos empezaron a decir, desde este momento en adelante nunca habrá más guerras, porque esta electricidad pudiera ponerse en las cercas con un voltaje tan alto al grado que ningún hombre pudiera cruzarla. Ellos tuvieron buenas intenciones. E inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando Kaiser Wilhelm firmó el Tratado de Paz, se nos dijo aquí en América, yo era un niño, como de 9 años de edad, pero yo puedo recordar a toda la gente diciendo, nunca tendremos otra guerra. Desde este momento en adelante, queda establecido para siempre. Pero tuvimos otra guerra. Y cuando la gran ONU, o yo diría que antes de eso, ellos formaron lo que se llamaba la Liga de las Naciones. Y ellos dijeron, ya no tendremos ahora más guerras porque tenemos una Liga de las Naciones que patrullará el mundo. Y si hay una sublevación en alguna parte, estos hombres de cada nación irán allá y patrullarán el mundo. Pero eso fue una falla. Ellos siguieron adelante teniendo guerras.
y con la ONU llegará a ser la misma cosa. Tomemos por ejemplo la pareja joven casada. Hubo una cierta ocasión en la que se casaron y ellos se unieron en sus votos y juramentaron uno al otro su lealtad. Y ellos dijeron: nos amaremos, honraremos y nos cuidaremos uno al otro mientras ambos vivamos. Pero llegó una ocasión en la cual algo sucedió. En todas estas cosas hay una ocasión cuando algo sucede. Y quizás todos sus votos y todas las ligas de las naciones y demás, quizás tenían buenas intenciones. Pero todas ellas llegan a un fin. Todo se desmorona bajo el pie del hombre. Con todas las buenas intenciones que pudiéramos tener, pero todo debe llegar a un fin. Pero sí hay una ocasión en la cual el hombre puede llegar a algo que es eterno. Eso es cuando un hombre, la ocasión en la cual el hombre se encuentra con Dios. Eso es cuando algo sucede que es eterno. Hacemos nuestros errores y hacemos nuestros votos en la noche del Año Nuevo, únicamente para romperlos al día siguiente. Volteamos páginas nuevas y nos asignamos votos, y vamos a los sacerdotes, y nosotros no, pero los católicos sí, y hacen confesiones y firman promesas, y vamos al altar y volteamos páginas nuevas, pero todo en vano. Pues a la siguiente ocasión que alguien nos molesta o algo, ese mal genio surge otra vez. Cada vez que nos metemos en problemas o algo, sucederá otra vez. Pero hay un lugar en donde un hombre puede venir en una ocasión que lo cambiará para siempre, por la eternidad. El que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. Un hombre puede venir a Dios y toda su destinación eterna es cambiada. Y un hombre puede encontrarse con Dios y nunca más puede ser el mismo. Usted no puede encontrarse con Dios y permanecer la misma persona que era. Si usted lo rechaza a Él, será una persona peor que jamás usted haya sido. Si usted lo recibe a Él, usted tiene vida eterna. Y Él lo resucitará en el postrero día por su promesa. Hubo una ocasión en la cual había un hombre llamado Abraham que salió de los caldeos y vivió en la ciudad de Ur. Y él solo era un hombre, un buen hombre. Tal vez, quizás, él pudiera ver, su padre tal vez adoraba ídolos, porque ellos venían de Babilonia. Y él solo era un hombre ordinario. Y se estaba envejeciendo. Él tenía 75 y su esposa tenía 65. Y Abraham, un día, cuando él tal vez estaba cazando allá en el campo, o lo que haya estado haciendo, recogiendo moras, o lo que su trabajo haya sido, él se encontró con Dios, y desde ese entonces él fue cambiado. Él podía llamar cosas que no eran como que eran, porque él se había encontrado con Dios. Él sabía el minuto y la hora que él se encontró con Dios, lo cambió a él. Y Dios lo llamó para ser el padre de muchedumbre de gentes. Y creyó a Dios y creyó su promesa. Porque él se había encontrado con Dios. 25 años después, ellos estaban discutiendo, tratando de discutir con él, diciéndole que él había creído algo que estaba errado, pero la Biblia dice que él se fortaleció todo el tiempo dando alabanza a Dios, porque él sabía que Dios tenía que guardar la promesa. Eso es cuando un hombre se encuentra con Dios, le cambia su hechura, le da a él un supersentido. Como yo estaba hablando la otra noche, el hombre natural únicamente tiene los 5 sentidos, pero el creyente, cuando él se encuentra con Dios, él recibe algo diferente. Es un supersentido que lo levanta por encima de las sombras. Le hace creer cosas que son imposibles que sucedan.
Él todavía cree que vendrán a suceder, porque Dios así lo dijo. Cuando un hombre se encuentra con Dios, algo sucede. Hubo un tiempo cuando un hombre había sido instruido en toda la sabiduría, en toda la teología de la palabra de Dios. Él la sabía por la letra. Él había sido enseñado. Él tenía todos los títulos. Él era tan listo al grado que podía enseñar a los eruditos egipcios y a sus maestros. Él lo sabía todo por la letra. Pero con todo ello, era un cobarde que corrió y salió a la patria atrás del desierto y estaba pastoreando ovejas para un extranjero. Pero llegó una ocasión cuando Dios lo encontró a él allí, en la zarza ardiendo, y desde ese entonces en adelante Moisés fue cambiado, porque él se encontró con Dios en una zarza ardiendo, y cara a cara con Dios, él ya no podía ser el mismo. Y cuando un hombre o una mujer, a mí no me interesa cuántos votos usted haga, o cuántas páginas nuevas usted les dé vuelta, hasta que se encuentre con Dios, usted no puede ser cambiado. Pero una vez que usted se encuentra con Dios, entonces usted está cambiado para siempre. No únicamente cambió a Moisés, cambió a Israel, cambió a Egipto, cambió al mundo en ese tiempo, porque un solo hombre se encontró con Dios y lo tomó a su palabra. Lo que necesitamos hoy es que alguien se encuentre cara a cara con Dios y le hable a Él de la situación. Cuando los hombres se encuentran con Dios, las cosas cambian. Seguro que sí. Esa es de la única manera que podemos tener cosas. Y desde ese entonces en adelante, Moisés el cobarde, Moisés el que está huyendo, había sido cambiado. Y desde ese entonces, él llegó a ser el siervo del Señor. Siempre sucede de esa manera. Cuando un hombre se encuentra con Dios, las cosas cambian. Hubo una muchachita en una ocasión, no más de 18 años de edad, o quizás no tenía tanto así de edad, que iba en camino a un pozo una mañana para coger una cubeta de agua allá en Nazaret. Ella era una buena muchachita, ella creía, ella tenía fe. Pero esa mañana, ella se encontró con Dios. Y Dios le dijo algo, y ella lo creyó. Y cambió todo el curso de vida para la mujer. Y la hizo inmortal. Su nombre era María, la madre de nuestro Señor Jesús. La damita solo era una muchachita ordinaria, pero ella se encontró con Dios, y desde ese entonces en adelante algo sucedió. Seguro que sí. Hubo un hombre de nombre Pedro, un pescador fornido, probablemente tan tosco como podía ser. Y él probablemente era un gran bravucón fornido, porque hace tiempo aquí yo vi la comedia titulada El pescador fornido. Yo pensé que era una descripción muy buena de Pedro, porque él era un hombre tan rudo y fornido, a él no le importaba nada. Él casi no creía ninguna cosa, pero un día él se encontró con Dios. Y desde ese entonces él fue cambiado. Desde ese entonces él llegó a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Como el hermano David Duplessis nos estaba diciendo hace un rato acerca de Saulo de Tarso, un asesino, quien sostuvo los sacos de los asesinos y presenció y fue testigo de la muerte de Esteban el mártir. Él traía cartas en sus bolsillos para ir allá a los concilios principales de las iglesias y arrestar a la gente que estaba haciendo mucho ruido, gritando y alabando a Dios. Él fue un gran hombre ante los ojos de los fariseos. Él era un fariseo de los fariseos. Pero un día, él iba en camino a Damasco y se encontró con Dios. Una luz brilló alrededor de él. Y desde ese entonces en adelante ya no fue más Saulo de Tarso, sino que él fue Pablo, el humilde, el manso, porque él se encontró con Dios y lo cambió. Hubo un leproso acostado a la puerta. Todos los remedios de la medicina no podían sanarlo.
Sus llagas putrefactas se habían extendido tanto al grado que ya no podía levantar más sus manos, y él casi no podía arrastrar sus pies. Su caso era sin esperanza. Pero un día él se encontró con Dios, saliendo de la puerta, y se postró y lo adoró, y dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y él dijo: quiero, sé limpio. Y desde ese entonces, él no tuvo más lepra, porque se encontró con Dios. Hubo un hombre ciego sentado al lado del camino, y él no podía distinguir la luz del día de la oscuridad. No había nada que podía ayudarle. Un día, alguien venía saliendo de la ciudad de Jericó, y cuando él se encontró con Dios, desde ese entonces, él podía ver, recibió su vista. La vista de luz había entrado en sus ojos, y él podía ver otra vez, porque desde ese entonces, cuando él se encontró con Jesús, él fue un hombre diferente. Él tenía su vista. Cuando una persona se encuentra con Dios, definitivamente sucede algo. Hubo un hombre joven en una ocasión, sin duda un buen ciudadano del país, pero venían ataques periódicamente sobre él, y estaba tan malo, al grado que la cárcel no podía detenerlo, y ellos lo ataron con cadenas, y él tenía una legión de demonios en él, al grado que podía romper las cadenas y él mismo liberarse, y los demonios lo condujeron a un cementerio, en donde él se quedó, y cogía las placas, y se ponía de tan mal genio, que él mismo se cortaba. Oh, era un hombre terrible. Cuando lo dejaban esos ataques, sin duda pensaba: ¿qué estoy haciendo aquí? Y como para ese momento, los demonios venían otra vez a él, y lo cortaban, y lo hacían pedazos. Pero un día, él se encontró con Jesús, y desde ese entonces en adelante, el maníaco de Gadara tuvo su mente cabal. Vestido y sentado a sus pies, él podía regresar a casa como un caballero. Él podía regresar a la civilización. Él podía regresar a sus amados. Y podía decir desde ese entonces: yo he sido cambiado. Sí. Fue un día allá en el Calvario, cuando Dios y la muerte se encontraron cara a cara, cuando la vida y la muerte se encontraron. Pero ahí fue cuando la vida a Cristo le arrancó el aguijón a la muerte. Y desde ese entonces, la muerte no ha tenido un aguijón en ella. Yo estoy tan contento de eso. Dios, la muerte y Dios se encontraron. La muerte no ha sido la misma. Ella ahora ya no tiene aguijón. El creyente cristiano puede enfrentarse en su cara y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ambos se encontraron con Dios. Ellos no han sido lo mismo desde entonces. Ningún hombre puede ser el mismo. Nada puede ser lo mismo una vez que se encuentra con Dios. Usted nunca será el mismo. Yo puedo recordar estar acostado allí en la cama del hospital. Los doctores me habían dado 3 minutos de vida. Mi corazón estaba latiendo 17 veces por minuto. Yo me encontré con Dios. Desde entonces yo no he sido el mismo. Algo me sucedió a mí. Nadie pudiera decirme algo diferente. Bill Branham murió. Yo me encontré con Dios y algo entró en mí. Yo nunca he sido el mismo desde ese momento que me encontré con Él. Él me cambió. Él me hizo algo diferente. No fue Él tomar un voto de año nuevo, sino que yo me encontré con Dios. Hombres y mujeres, cuando ustedes se encuentran con Dios, ustedes son cambiados. Hacemos nuestros votos de nuevo año en esta noche para romperlos al regresar mañana en la mañana, para romperlos al día siguiente. Pero lo que necesitamos hacer no es un voto de año nuevo, sino que necesitamos venir cara a cara con Dios y tener vida eterna, ser nacido de su Espíritu. Hubo un anciano en una ocasión que no podía decidirse.
El diablo continuaba golpeándolo respecto a ello. Un día en el campo, él se arrodilló para orar. Mientras estaba orando, él clavó una estaca. Él dijo que esto sea un memorial. Satanás, si tú alguna vez vienes a mí otra vez, yo te señalaré esta estaca. Y yo te diré que aquí mismo yo me encontré con Dios, y eso fue concluido desde aquí en adelante. Eso es lo que necesitamos. Quizás no una estaca en un campo, pero en algún lugar, en algún closet secreto, en alguna parte, no un... Oh, en esta noche habrá cientos de votos tomados, miles de ellos tomados. Y al siguiente año tendremos que tomarlos todos otra vez. Diremos, dejaremos de mentir, dejaremos de hacer esto, y haremos a un lado nuestro mal genio, haremos más por Dios, haremos esto o eso o lo otro, únicamente para darnos cuenta que es en vano. Pero lo que el hombre necesita hacer en esta noche es venir cara a cara con Dios. Y desde entonces en adelante, él es una criatura cambiada. Aleluya, oh, quisiera que pudiera decirlo en la manera que yo lo creo, pero cuando un hombre se encuentra con Dios, él es cambiado desde ese momento para el resto de sus días. Él nunca será el mismo porque él tiene vida eterna. Él es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas para él. Él se mira nuevo. El hombre enfermo puede ir ante la presencia de Dios cuando los doctores han dicho, él va a morir. Pero él puede ir ante la presencia de Dios y abogar su caso, y él saldrá una persona diferente desde ese entonces en adelante. Oh, yo recuerdo al diputado Upshaw sentado en una silla de ruedas por 66 años. Esa noche, allá en California, cuando el Espíritu Santo descendió y empezó a hablar, él se encontró con Dios, y desde entonces en adelante él podía caminar sin sus muletas. Yo he visto la ocasión en donde gente comida de cáncer yacía siendo nada más que una sombra, y los doctores habían pasado por ahí y dicho, se van a morir, sus amados reuniéndose para decirles a ellos las últimas palabras que podían, alentándolos, pero ellos se encontraron con Dios, y desde ese entonces en adelante fueron cambiados, ellos vivieron diferente. Yo puedo ver a la mujer deshonrosa allá en la calle, yo puedo ver al borracho allá en el callejón, yo puedo ver al hipócrita allá en la iglesia. Todas esas diferentes clases de personas, cada año nuevo, volteando una hoja nueva y tratando de hacer algo diferente, tratando de hacer restituciones y hacer lo demás. Permitan que se encuentren una vez con Dios, y desde entonces en adelante. Jesús les predicó a esos, desde ese entonces en adelante, a los que estaban asentados en las regiones de la sombra de muerte. Y yo digo en esta noche, si un hombre quiere que un cambio real venga sobre él, que venga cara a cara con Dios y se encuentre una vez con él, entonces él puede decir, desde entonces en adelante, desde ese entonces en adelante yo fui un hombre cambiado, yo lo sé por experiencia. En un ratito la iglesia se estará reuniendo aquí alrededor del altar. Ustedes estarán consagrando sus vidas de nuevo. Ustedes estarán cediendo a cosas y poniendo cosas en el altar. Hermanos, permítanme darles a ustedes un consejo. Si ustedes nunca se han encontrado cara a cara con Dios, permítanme decirles algo. Ustedes quédense en ese altar. Solo quédense allí hasta que ustedes se encuentren con Dios. Entonces ustedes pueden señalar con su dedo allá aquella noche de Año Nuevo, no para decir yo volteé una página nueva, yo hice un voto nuevo, sino desde ese entonces en adelante yo me encontré con Dios y mi vida fue cambiada y las cosas fueron diferentes y todo ha llegado a ser nuevo para mí otra vez. Desde ese entonces en adelante, la ocasión en la que ustedes se encuentran con Dios no es encontrarse con un año nuevo. Nosotros lo vamos a enfrentar en unos cuantos minutos, después de un rato, me supongo que como en unas 2 horas y media, quizás en menos que eso, nos encontraremos cara a cara con un año nuevo, lo encontraremos con votos, lo encontraremos con promesas, lo encontraremos con buenas intenciones, lo encontraremos diciendo, trataremos de voltear una página nueva, trataremos de hacerlo diferente. Todo eso es bueno, yo aprecio eso. Pero hermano, nunca será eterno hasta que usted primero se encuentre con Dios. Cuando usted primero se encuentre con Dios, desde entonces en adelante todo será diferente. Oremos al inclinar nuestros rostros. Señor Jesús, Hijo de Dios, yo recuerdo el momento cuando yo me encontré contigo, Señor. Yo recuerdo a un miserable desdichado, viviendo una buena vida moral, no saliendo por allí bebiendo, ni apostando, ni fumando, ni todo lo demás. Pero yo sabía, Señor, cuando la muerte entró a hurtadillas a ese cuarto de hospital hace algunos 20 años, que había algo que faltaba en mi vida.
Allí yo encontré a Dios, y desde ese entonces, Señor, yo he tratado de servirte. Mi vida ha sido cambiada y todo se mira diferente. Yo estoy tan contento que te encontré, Señor, y en esta noche, enfrentando el año nuevo, estoy contento de decir que yo puedo enfrentarlo con el Espíritu del Dios viviente en mi corazón. Danos experiencia, Señor. Danos de tu bondad y misericordia. Perdónanos nuestros pecados y permítenos vivir durante este año entrante, oh Señor Dios, con una experiencia de que te hemos encontrado a ti y que nuestras vidas han sido cambiadas. Concédelo, Señor. Perdónanos por nuestras faltas. Coloca tu Espíritu Santo dentro de nosotros, dirígenos y guíanos. A nosotros, Señor, quienes sabemos que nos hemos encontrado cara a cara contigo y sabemos qué significa ser nacido de nuevo de tu Espíritu, danos de tu gracia eterna para servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Lo aman a Él? No permitan que solo sea yo volteé una página nueva. No permitan que solo sea yo trataré de empezar una vida nueva, sino permitan que sea yo me encontré con Dios y desde ese entonces en adelante, yo tuve paz que pasa todo entendimiento, yo tuve gozo indecible y lleno de gloria, yo tuve una satisfacción que aun si la muerte viniera a mí, yo estaré en los brazos de Dios un minuto después de dar mi último suspiro, no importa que venga o vaya. Déjenlos que la exploten el domingo por la noche, si ellos quieren, la bomba no terminará de explotar cuando ya estaremos en gloria con Él. Amén, no hay nada que pueda dañarnos, aleluya. Yo estoy tan contento que me encontré con Dios, yo estoy tan contento que puedo decir desde ese entonces, concrételo a ese punto, cuando yo me encontré con Dios, algo me sucedió, yo fui cambiado desde ese momento, yo he estado cambiado desde entonces, yo estoy tan contento de estar en este camino, en esta noche, como un testimonio para la gloria y el poder de Dios, algo insignificante por aquí, y Dios descendió allí, y me dio de su gracia, y me salvó y me sanó, y me llenó con su Espíritu, y me permitió predicar su Evangelio, lo cual es el honor más grande que hay en el mundo. Desde ese entonces hasta este momento, nunca me he arrepentido una sola vez, sino que he estado agradecido todos estos días, y estaré por toda la eternidad que me encontré con Dios. Dios los bendiga.